Nuevamente, un cordial saludo para todos los televidentes de JC Informa TV. Yo soy Marta Lucía Morales Izaza, camarógrafa y mamá de JC Informa Televisión, que es Juan Carlos Pérez Morales. El día de hoy también les traigo un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el aceite vegetal usado de cocina y los efectos que este trae en la salud y el medio ambiente. Acá los vamos a invitar a que reciclen ese aceite usado y entiendan el por qué se debe de hacer. Los dejo con este video. Se entiende por aceites vegetales usados a los resultantes a nivel comercial o doméstico que generan, produzcan, suministren, fabriquen y o vendan comestibles que han sufrido un proceso de fritura donde se utiliza aceite vegetal, modificando sus características físicas y químicas. ¿Qué traduce esto? O sea, son los aceites que usamos tanto en el hogar como en establecimientos que ya han tenido su proceso y ya han perdido sus propiedades. A eso le llamamos aceites usados de cocina o aceites vegetales usados de cocina. Entonces acá vamos a identificar cuando este aceite está ya deteriorado. Vemos que ya es de color más oscuro. También el aceite ya lo vamos a ver más viscoso y cuando estamos fritando es más espumoso, o sea, hace más espuma, como lo podemos ver en la imagen. Ya el aceite cambia su olor y es mucho más penetrante, poco agradable. Y también cuando estamos fritando, echa humo. Mientras que si el aceite no ha perdido sus propiedades, pues no tenemos esta situación. Bueno, después de que ya el aceite se ha usado varias veces y se ha descompuesto, el aceite se vuelve nocivo para nuestra salud. O sea, ya tiene unos componentes tóxicos. Por ejemplo, la acroleína. Esta es un líquido incoloro o amarillo, pero con un olor desagradable. Este se disuelve fácilmente en agua y se transforma rápidamente en vapor cuando se calienta. Se incendia fácilmente, pequeñas cantidades de acreolina pueden formarse, pasar al aire cuando se queman árboles, el tabaco, otras plantas, gasolina o el aceite. También tenemos las dioxinas. Las dioxinas son una familia de productos químicos complejos que contienen una sustancia denominada curolina. O sea, estas son sustancias tóxicas a niveles muy bajos, siendo el tetracloro, diverso, el P-dioxin, el más nocivo de todos ellos. Aparecen procesos de incineración de desechos con compuestos aromáticos. O sea, cuando el aceite se descompone, este tipo de tóxicos aparecen en él. Bueno, en un estudio publicado en Fox Chemistry, investigadores de la Universidad del País Vasco confirmaron que en el aceite recalentado la presencia simultánea de varios aldehídos tóxicos del grupo de los oxigenados
insaturados. Estos compuestos que aparecen, por ejemplo, en la fritura, son sospechosos de provocar el Alzheimer, cáncer y Parkinson. ¿Qué son los aldehídos tóxicos? Son los que generan como consecuencia de la degradación de los ácidos grasosos del aceite. Y aunque algunos son volátiles, otros permanecen en él después de la fritura. De esta forma se pueden incorporar en los alimentos cocinados. Entonces, tener muy presente eso, porque es tan nocivo en nuestra salud. También hay algo muy importante. A temperatura de fritura, el aceite de girasol genera más compuestos nocivos que el aceite de oliva. Entonces, cuando el aceite ya se ha deteriorado o ha perdido sus cualidades o sus propiedades, ¿cómo se ven los alimentos? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a fritar, entonces el alimento absorbe más aceite, ya va a predominar un sabor más fuerte y como más viscoso. Se cocina en exceso la superficie, o sea, se ve muy frito por fuera, pero por dentro nos puede quedar crudo. También puede contener elevados niveles de compuestos tóxicos. Como lo decíamos anteriormente, los alimentos van a durar menos tiempo cocidos, o sea, se van a descomponer más rápido y también van a presentar un aspecto grasoso. Bueno, hay unos riesgos asociados también al aceite vegetal usado de cocina. Como les decía inicialmente, afecta nuestra salud y afecta el medio ambiente. En cuanto a la salud, ¿qué consecuencias nos trae? Enfermedades neurodegenerativas o algunos tipos de cáncer. Enfermedades estomacales, que ahí vienen las digestivas. Por ejemplo, nosotros nos comemos un buñuelito, ¿cierto? Compramos el buñuelo y nos cayó mal, nos dio gastritis, acidez, le echamos la culpa al quesito costeño. Resulta que la culpa no es del queso, es del aceite que ya lleva mucho tiempo usado. Entonces, fijémonos muy bien cuando compramos los buñuelos. Si ustedes recuerdan, el aceite cuando ya lleva mucho se oscurece, entonces eso hace que afecte nuestra salud. También nos trae afectaciones en la piel, también irritación en las mucosas. Estas son algunas de las consecuencias que este aceite trae en la salud de nosotros. Al medio ambiente, la proliferación de vectores como las cucarachas, ratones, moscas, hormigas. El taponamiento de las tuberías. Recordemos que una gota de aceite usado puede contaminar 1000 litros de agua. 1 litro de aceite usado puede contaminar 1.000.000 de litros de agua. Bueno, la última normatividad que ha salido en Colombia es la resolución 0316 del 2018. Esta es para la gestión del aceite de cocina usado. ¿De qué trata esta resolución? Esta resolución es del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, y en ella se establecen disposiciones para la gestión de los aceites usados de cocina. Entonces, aplica a productores, distribuidores, comercializadores y generadores de aceite vegetal. Asimismo, deben acatarla los gestores de recolección, o sea, quienes hacen la recolección de este tipo de aceite, o el tratamiento y aprovechamiento, porque hay ya empresas dedicadas a esto. Esta resolución fue expedida el 19 de febrero del 2018 y empezó a ser aplicado a regir en julio del 2018 en los municipios colombianos de categoría 1 y 2. En los municipios de categoría 3 y 4 se implementó el 1 de enero del 2020. Y en los municipios de categoría 5 y 6 se empezará a implementar
a partir del 1 de enero del 2025. Importancia, ¿por qué es importante la resolución 0316 del 2018? Porque incluye la obligación de establecer puntos limpios para que el sector domiciliario disponga de residuos de aceite, o sea, para que no arrojen en los carros recolectores, para que no dispongan estos aceites por los desagües de lavaplatos, para que no los tiren en los puntos críticos y no nos genere tantos problemas ambientales. A su vez, prohíbe verterlo y exige que no se mezcle con otras sustancias, como detergentes para lavar los platos, como les estaba diciendo yo, pues de esta forma se vuelve aún más contaminante este aceite. La resolución además promueve un modelo de economía circular, en que el aceite sirva para producir, entre otras cosas, aditivos de caucho, jabones ecológicos y mucho más. E incluso en otros países europeos ya lo transforman en biodiesel, porque pues ya tienen esta cultura del reciclaje del aceite usado de cocina. Entonces, por favor, es muy importante que tengamos en cuenta esta resolución y que la socialicemos en las comunidades, en los establecimientos de comida. El inadecuado manejo del aceite vegetal usado, ¿a qué nos conlleva? Estos aceites vegetales son llevados a lugares no aptos para el reciclaje, siendo utilizados para la elaboración de concentrados para animales, o sea, que es alimentos para ganado, pollos, cerdos, entre otros. Hay algunas leyes internacionales que regulan estas prácticas poco recomendables por su alto contenido de compuestos tóxicos perjudiciales para la salud. Por eso es que salió esta resolución anterior que les presenté, porque tenemos que empezar a controlar y evitar eso, fijarnos muy bien a quién le entregamos estos aceites, no vendérselos a cualquiera. También en nuestro país existe un mercado ilegal o un mercado negro de los residuos de aceite usados de cocina. Este es un fenómeno que pone en riesgo la salud de los consumidores debido a la pérdida de las propiedades del aceite vegetal y la distribución ilegal del aceite quemado como insumo de la preparación de alimentos. ¿Qué sucede? Algunas personas, sobre todo algunos restaurantes o los que venden en los puesticos de las calles, digamos que guardan este aceite y hay unas personas inescrupulosas que se los compran y ellos lo venden. Entonces estas personas tienen en garajes o en ciertos sitios donde hacen la manipulación de este aceite con decirles que le echan hasta límpido para que vuelva y quede más clarito, lo reenvasan y nuevamente lo sacan al mercado. Y desafortunadamente lo llevan más a los barrios periféricos. Entonces es el aceite que llamamos marca gato, o que venden de 1.000 pesitos de aceite, lo venden en bolsitas o en botellas sin etiquetas o incluso en algunas con etiquetas. Por eso es muy importante que cuando dispongamos envases de plástico y vidrio le quitemos las etiquetas. La policía a nivel nacional les ha hecho seguimiento y hay videos, porque en diferentes ciudades de Colombia han identificado este mercado ilegal o mercado negro del aceite de cocina, que solamente nos trae problemas de salud a todos. Bueno, existen algunos mitos sobre el uso del aceite vegetal usado. Dice que cuando ya el aceite usado es más económico que el aceite nuevo. Sí, lo que yo les decía, el mercado negro, pero pagamos un alto costo con nuestra salud. Como veíamos al comienzo, en cuanto a algunas sustancias, cuando se descomponen están las dioxinas.
Y las dioxinas, si consumimos a largo plazo, son una de las causantes del cáncer. Otro mito que hay dice que al agregarle zanahoria, limón, bicarbonato de sodio, queda apto para usarlo nuevamente. Eso es falso. Cuando el aceite pierde sus propiedades, no hay cómo recuperarlos. O dicen que mezclar el aceite usado con el aceite nuevo hace que las propiedades se recuperen. También es falso. Lo que hacemos es, si al aceite nuevo le echamos del aceite usado o a la inversa, lo dañamos. Entonces, por favor, seamos muy cuidadosos con eso, cuidemos nuestra salud. Hay muchas formas de preparar los alimentos sin necesidad de utilizar tanto aceite. Almacenar el aceite en envases adecuados. Bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer desde nuestros hogares o establecimientos el reciclaje? Entonces, y es una forma también de cuidar el medio ambiente. Son 4 pasos muy sencillos que les voy a mostrar a continuación. Lo primero que vamos a hacer es esperar que el aceite se enfríe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de que se enfría, lo vamos a pasar, lo vamos a colar, lo vamos a pasar por un colador para que no pase limpio, o sea, no queden los residuos de alimentos o impurezas. Y lo pasamos a una botella de plástico, que esté limpia, que esté seca. Cuando ya lo llenemos, se va llenando, la cerramos muy bien para evitar que se derrame. Y ya después de que tenemos esa botellita llena, depositamos esas botellas en los contenedores que estén habilitados en la ciudad, en el sector, o vamos a las empresas o nos investigamos por internet en qué sitios o qué empresas hacen la recolección. Ojo con los gestores, ellos deben de tener una certificación, en el caso de Risaralda, de la CARDES, que les autorice hacer la recolección de los aceites. Entonces, esto es a nivel nacional. Por favor, preguntar. Bueno, en los vehículos compactadores, que son los vehículos que hacen la recolección de las basuras en todo nuestro país, se nos presentan unos problemas. Como las personas desde los hogares o restaurantes mezclan en las bolsas los residuos de aceite usados de cocina, entonces cuando en estas bolsas van estos aceites, los vehículos hacen la recolección, ellos compactan esas bolsas, entonces se revientan y ahí sale el aceite. Entonces esto con el lixiviado se mezcla, entonces hace un taponamiento de esas mangueritas por donde va el lixiviado. ¿Qué es el lixiviado? El juguito de las basuras, ese que tiene ese olor tan desagradable. Entonces, ¿qué sucede? A ver, es como cuando a nosotros se nos obstruyen las arterias. Se tapona, no se puede ir por las mangueritas y queda en algo que los carros compactadores tienen que se llama la canoa. Entonces se queda ese aceite ahí. Entonces, como en las bolsas van residuos de comida, cosas con sal, todo, entonces esto se mezcla y los vehículos pues son hechos de las latas. Entonces, ¿qué hace eso? Que rompe las latas y ahí es donde vienen los derrames de lixiviado. O sea, por eso es que los carros compactadores a nivel nacional chorrean, porque este aceite ha afectado. Entonces hace que a todas las empresas a nivel nacional se les incremente las quejas por, por eso, porque dejan el lixiviado donde van a hacer la recolección. Y algo que hay que tener muy en cuenta, el aceite es el que le da más mal olor a las basuras. Entonces, por eso desde nuestros hogares, establecimientos, hagamos la separación de este tipo de residuo,
así como hacemos la separación de los residuos aprovechables en la bolsa blanca. Muchas gracias. Recuerda, no tires el aceite usado por el desagüe, tampoco en los carros compactadores, tampoco en los ríos. Recíclalo. Y ahora vamos a ver el video. ¿Sabías que el agua es el recurso más importante? Es que sin ella no habría vida y todo lo que nos rodea no existiría. ¿Y te preguntaste alguna vez qué función cumple el agua en tu vida? Muchísimas. Por ejemplo, en tu casa. Vos la usás para bañarte, tu mamá para cocinar, lavar la ropa, los platos. Y lo más importante, vos tomás agua todos los días, porque sin ella no podrías vivir. Es por eso que hoy queremos contarte una historia, para que puedas cambiar la de tu ciudad y convertirte en el superhéroe de tu casa. Es la historia de la vida del agua. Cuando la terminas de usar, ella emprende un viaje en distintas direcciones. Puede ir hacia los pozos ciegos, las zanjas o a través de las cloacas llegar al río, donde pequeños microorganismos eliminan los desechos. Más tarde, del mismo río, se la extrae hasta llegar a una planta purificadora que la transforma en agua potable y la transporta nuevamente a nuestros hogares. Pero muchas veces este proceso natural no se da tan fácilmente. De los desechos que llegan al río, hay uno que es muy dañino, pero a su vez se puede evitar con mayor facilidad que otros. Es el aceite de cocina. Ese que ocupa tu mamá para las milanesas con papas fritas y que generalmente se lo tira por el inodoro o por la bacha. Es ese aceite el que hay que evitar tirar. El ACU, aceite de cocina usado, porque cualquiera sea el rumbo, está contaminando. Y mucho. ¿Y de qué forma contaminan? No dejan filtrar el agua entre las napas, las cámaras sépticas no trabajan como deben. Los pozos ciegos liberan fuertes olores y las cloacas se tapan generando alimentos para los roedores. Y así estos aumentan su población. Pero lo peor de todo es que cuando el aceite llega al río, contaminamos el agua. Algo que dificulta el paso de oxígeno y puede matar a cientos de seres vivos. ¿Sabías que un litro de aceite vegetal, el que usamos para cocinar, contamina 1000 litros de agua? Pero por suerte, podés cambiar la historia de la vida del agua, haciendo que tu casa sea un punto limpio y vos un superhéroe. Pedirle ayuda a tu mamá o algún mayor, en vez de tirar el aceite por las cañerías que te lo carguen en botellas de plástico usadas. Cambia la historia del agua. Su futuro está en tus manos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil esta información y continuaremos desde JC Informa Televisión pasando más notas ambientales. ¡Feliz día!